Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ideas Constituyentes. Mi nombre es Joaquín Reyes y hoy estaré conversando sobre la idea de un ingreso básico universal o renta básica universal, que también se le llama, con Gabriela Cabañas. Gabriela Cabañas es candidata a doctora en antropología por la London School of Economics y además es integrante de la red chilena de ingreso básico universal y también de la Basic Income Earth Network. Hola Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar conversando hoy día con nosotros. Hola Joaquín, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de comentar esta idea con ustedes. Bien, pues la primera pregunta es, bueno, la más fundamental, la más básica. ¿Qué es un ingreso básico universal? Ya. Sí, es importante comenzar estableciendo bien los parámetros y darle un contexto profundo a la idea de ingreso o renta básica universal, que lo voy a usar indistintamente ahora en esta conversación, porque ahora último, sobre todo, han aparecido como muchas propuestas y se ha hablado mucho, sobre todo desde el inicio de la pandemia, de esta idea y a veces hay algunas confusiones. Entonces, yo voy a dar una definición siguiendo lo que la Red Mundial de Renta Básica, esta Basic Income Earth Network que tú mencionaste, Joaquín, la define y la define en base a cinco características. Una renta básica universal es una transferencia monetaria que es universal, es decir, la reciben todas las personas, a la vez que es universal es incondicional, es decir, no se da a cambio de una contraprestación o pidiendo, por ejemplo, que una persona demuestre que está buscando empleo o que demuestre que tiene alguna discapacidad, por ejemplo, que son algunas de las condicionalidades que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que en el mundo, para las políticas de transferencia monetaria. La renta básica universal es siempre individual, no es a base de las familias, por ejemplo, no es una transferencia que se le hace a los hogares, que también es una característica muy frecuente de las políticas sociales. Es de una periodicidad conocida, es decir, no es un bono que a alguien se le ocurre dar una vez, tampoco es una transferencia que se hace una vez en la vida, sino que todas las personas la poseen con una regularidad conocida, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 3 meses, y que va desde que uno nace hasta que uno muere, por toda la vida. Y que además se paga en dinero que sea lo más parecido al dinero común circulante, es decir, no se paga con fichas, no se paga con vales y tampoco se paga con ciertos tipos de créditos que puedan ser usados, por ejemplo, solo en algunas cosas o en un comercio restringido, que también es algo que aparece en algunas políticas. Entonces, cuando una transferencia cumple lo más posible con estas cinco características, podemos decir que es una renta básica universal. Ahora, dicho esto, también hay que mencionar que, porque la siguiente pregunta cuando uno lo define Ujú. así es si esto existe. Y la respuesta es que todavía no existe. Es una política pública, es un derecho humano emergente que está en construcción. Y podemos encontrar distintos ejemplos donde algunas de estas características están más presentes que otras, pero todavía no se ha logrado instaurar como un nuevo derecho social en ninguna parte del mundo. Por eso es una idea que está intentando mover las fronteras de lo posible. Perfecto. Y cuando tú mencionas que existen ciertas políticas parecidas al ingreso básico universal, pero que no son exactamente ingreso básico universal porque alguno de estos elementos o falla o se encuentra mitigado, eh, ¿a qué políticas te refieres exactamente? ¿Ha habido algún experimento o qué experimentos con este otro tipo de políticas eh, se conocen? Sí. Bueno, mira, te puedo dar dos ejemplos. Actualmente una política que es súper antigua en Chile, que existe desde los 80, que no es un experimento, sino que es una política con mucha historia, es el subsidio único familiar, que después hizo parte de otros paquetes de política que en el fondo son subsidios focalizados a lo que se entiende como extrema pobreza, en la cual se da una transferencia en general a la jefa de hogar, en general relacionado a la cantidad de cargas familiares, como se le llama a niños, niñas y adolescentes menores de 18, sobre todo cuando están en edad preescolar, y que en el fondo tienen una idea de acompañar el proceso de reintegrar a esas personas y a esas familias en las redes como tradicionales de bienestar que serían el empleo. Entonces muchas de ellas son como, ya por mientras, ya que están en esta situación de exclusión, mientras te incluyo, te doy esta transferencia monetaria que de todas formas es muy modesta, o sea, estamos hablando de montos dependiendo del tamaño de la familia, parten entre 30 y 50 mil pesos, no son montos que tampoco podrían Claro. cumplir con un criterio de ser básicos o suficientes, que también es una discusión en la renta básica universal, o sea, cuánto es realmente básico, o sea, dónde está el límite entre una transferencia que no signifique nada, que sea una cosa, un saludo a la bandera, y una transferencia que sea tal que nos volvamos todos multimillonarios.
Pero bueno, ese es un ejemplo de una política que lleva tiempo existiendo, que funciona bajo el principio de transferencia condicionada. Y otra propuesta que ha ganado mucha atención ahora, sobre todo en Chile desde el año pasado, es la idea de un impuesto negativo al ingreso, que de hecho se implementó ahora como una forma de complementar las personas que ganaban bajo cierto umbral. Entonces, es una forma de suplir, decir, por ejemplo, ya, todas las personas que estén empleadas, que estén contratadas, van a ganar por lo menos 400.000 pesos. Y el sueldo mínimo es 350.000 pesos. Entonces, todas las personas que estén ganando entre 350.000 pesos y 400.000 pesos, el Estado le cubre ese como espacio que hay, esa diferencia que hay. Entonces, es una forma de garantizar que todas las personas que están empleadas en una relación formal, que recordemos en Chile eso es una situación cada vez más rara, llegan a cierto nivel de ingreso. Y esto ha ganado como fuerza con la idea de ir a suplir los bajos sueldos, pero también es una forma, por ejemplo, de darle el peso a los empleadores, de subir los sueldos y dar un sueldo digno a sus trabajadores y trabajadoras. Entonces también ahí, eso también se aleja mucho de la idea de una renta básica universal y le pueden llamar de nombres parecidos como el ingreso mínimo garantizado, pero que en el fondo no respeta estos otros principios que yo te mencionaba. Perfecto. Eso es el caso chileno, digamos, estas políticas que mencionas tú son quizás lo más Sí. parecido o que obedecen más o menos a la misma lógica que el ingreso básico universal. Existen políticas similares en otros lados del mundo, me imagino también. Hay un caso famoso en Finlandia, ¿no? Que parece que se trató de instaurar algo así como un Sí. ingreso básico universal. Quizás podremos hablar del caso finlandés o de algún otro caso que tú quieras conversar y por qué Sí. quizás esos casos no son exactamente Eso es interesante. ingreso básico universal. Sí. Sí, porque, por ejemplo, siempre así como en la literatura de renta básica, cuando uno mira a todo el mundo y ve todas los planes que se podrían parecer que están en implementación, siempre el que gana y que queda como arriba de esto es lo más parecido a una renta básica es lo que pasa en Alaska, con el fondo de petróleo de Alaska. Que, bueno, Alaska es un estado de Estados Unidos que es muy rico en petróleo. Recordemos que en Estados Unidos los estados pueden manejar qué es lo que pasa con los recursos naturales que están en su territorio. Y el estado de Alaska, en un momento que el precio del petróleo se disparó, decidió crear con ese dinero un fondo de dividendos, un fondo de inversión, en la cual los dividendos se reparten una vez al año de forma igualitaria entre todos los residentes y las residentes de Alaska. Y eso ya lleva muchos años funcionando. Bueno, ya es una política obviamente súper bienvenida por la gente que vive allá, porque además el costo de vida en Alaska por ser un lugar aislado es súper caro, y eso es como lo más parecido que hay a una renta básica universal. Lo que tú mencionabas de Finlandia también fue importante, fue un experimento que ha sido bien polémico también en la literatura de renta básica porque se dijo mucho que fue un fracaso y sin embargo el piloto se vio interrumpido por, por como ciertas reticencias políticas que hubo en el camino, porque lo que se hizo fue dar un ingreso incondicionado a personas que estaban desempleadas. O sea, ya de partida con la selección de la muestra, con dar el criterio de selección a personas que estaban desempleadas, y además que en Finlandia hay un seguro de desempleo que es muy generoso, se le dio a estas personas a un grupo dentro de estas personas que estaban desempleadas, a un grupo de tratamiento se le dio este ingreso básico universal adicional al subsidio que estaban recibiendo por estar desempleados. Y algunas personas después salieron a decir que fue un fracaso porque esas personas que recibieron el ingreso incondicional no demostraron mayores signos de empleabilidad o no mostraron como mayor inclinación al trabajo, por decir así. Pero tampoco mostraron menos, que eso fue como tampoco fue como que hubo un desincentivo al trabajo. Entonces, eh, hubo ahí el problema, siento yo, y es como es un sentimiento común entre personas que hablamos de renta básica, que se juzgó al experimento de Finlandia bajo los parámetros inadecuados. Porque la renta básica universal, y esto es súper importante, no es una política de fomento del empleo, no es una política empleocéntrica, es más, es una política, es una forma de reentender el estado de bienestar que desafía los supuestos empleocéntricos. Entonces, juzgar una renta básica universal porque haga o no a las personas trabajar más, que además entendemos el trabajo como un cierto empleo, que es a través de un contrato, excluye, por ejemplo, los trabajos reproductivos, los trabajos de cuidado,
por ejemplo, tiene una visión súper reduccionista, entonces no da luces realmente del potencial revolucionario y transformador de una renta básica universal. Y, por ejemplo, otra cosa que mostraba el experimento de Finlandia era que las personas mejoraban sus indicadores de bienestar subjetivo, menor ansiedad, menor estrés, dormían mejor, que son, mejoraban la percepción de sus propias habilidades, se sentían más capaces, confiaban más en las instituciones públicas, o sea, un montón de otros impactos que quizás no salen en el indicador después del Producto Interno Bruto, pero que son súper fundamentales, o sea, sobre todo en un contexto de crisis y ruptura muy profunda como en el que estamos viviendo en Chile. Entonces, hay que tener mucho ojo por cómo juzgamos estos experimentos, y el experimento de Finlandia es súper ilustrativo en ese sentido. Perfecto. Sí, sí, si entiendo bien lo que estás diciendo, básicamente, y bueno, quizá volvamos a esto en un par de preguntas más, tu respuesta a una objeción del tipo, bueno, el ingreso básico universal desincentiva el trabajo, tu respuesta sería, bueno, la primera parte, como has dicho, que no hay evidencia tan clara que eso sea así, y segundo, que, bueno, efectivamente, quizás no es tan malo desincentivar el trabajo, ¿no? Especialmente en una sociedad en la que empleocéntrica, por decirlo, por ponerlo en tus términos, ¿no? Quizás desincentivar el trabajo sea algo bueno. Eh, y relacionado con eso, uno podría pensar que podría estar de acuerdo, ¿no? Supongamos que yo estoy de acuerdo con la idea de que desincentivar el trabajo sea algo bueno en una sociedad que está, por decirlo así, obsesionada con que todos trabajen todo el día. Eh, pero hay ciertos empleos o ciertos trabajos que, quizás trabajos part-time, trabajos que nadie quiere hacer, que si le diéramos un ingreso básico universal a todo el mundo, nadie los haría. O sea, ¿por qué pensemos, no sé, estoy pensando quizás en el rubro minero o trabajos que son muy pesados y que obviamente uno dice, bueno, si yo puedo subsistir sin hacerlo, es razonable pensar que nadie lo haría, digamos, si todos pensaran de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece una preocupación razonable al momento de implementar una política así? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es interesante porque yo te devolvería la pregunta que tú me haces de como, uy, estas personas que van a poder subsistir sin hacer sin tomar estos empleos. Entonces, al revés, ¿por qué estamos esperando que gente haga esos empleos recibiendo una paga muy mala solo porque es su única opción, porque si no, no pueden comer? O sea, imagínate, estamos en una sociedad que funciona de trabajo con incentivos similares a los de la esclavitud, como si tenemos trabajos que son así de fuertes o bueno, incluso muchas veces peligrosos, y estamos esperando que la gente los tome solamente de la desesperación. Me parece que eso los pone de partida en una situación súper mala a ellas y a ellos como trabajadores y trabajadoras. Entonces pensemos cómo podrían mejorar todos estos rubros, todas estas industrias, cómo podrían mejorar las condiciones laborales, cómo podríamos quizás pagarle mucho mejor a toda la gente que se preocupa de esos trabajos que son de cuidado muchas veces, que son muy mal pagados, y para convencerlos y para invitarlos a trabajar en un contexto que sea respetuoso, que sea un trabajo digno, en la cual quizás no tengamos turnos de 16 horas, sino que de 8 horas o incluso menos, en la cual les paguemos mucho mejor, donde invirtamos verdaderamente en su seguridad. Como ese tiene que ser la perspectiva en el fondo, como ese es un verdadero trabajo digno, el trabajo que las personas quieren hacer porque sienten que aportan, y eso es un desafío que tenemos como sociedad, no un trabajo que uno tiene que hacer porque si no, no puede poner comida en su mesa. Entonces, esa es la primera pregunta, o sea, esa es la primera movida conceptual que nos invita a hacer algo como una renta básica, como una forma de experimentar la libertad individual de otra forma, como la posibilidad de decir que no a estas cosas que nos explotan, que nos degradan, y que toman una posición de negociación súper fuerte cuando no tenemos otra posibilidad de subsistir monetariamente. Y lo otro que dices tú es que yo siempre ocupo la palabra y el concepto empleo céntrico en vez de trabajo céntrico, porque también, bueno, también podemos desafiar la idea del trabajo en general, pero el trabajo también sucede de muchas formas que son muchas veces invisibilizadas. O sea, el trabajo así llamado doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo de reproducción, que muchas veces hacemos las mujeres desproporcionadamente, no se cuenta en ninguna parte. O cosas que quizás podemos considerar que son valiosas, pero que no son productivas. Por ejemplo, en otro experimento que se hizo en Canadá,
notaban que muchas personas cuando recibían un ingreso incondicionado, una de las primeras cosas que hacían era retomar estudios que habían tenido que abandonar, por ejemplo. Adultos y adultas que no habían podido terminar sus estudios porque habían tenido que trabajar, personas que habían tenido que interrumpir tratamientos de salud mental, personas que por fin se podían cambiar una pieza dental que habían perdido. O sea, todas esas son cosas, por ejemplo, muchas de ellas dedicar tiempo a algo que no es trabajo, pero que sí podemos considerar valioso, que sí podemos considerar que es bueno que las personas puedan dedicar su tiempo y su vida. Al final se trata de eso, como cómo le damos mayor espacio a otras formas de ocupar nuestro tiempo que también son valiosas y que también las disfrutamos. No solamente el empleo entendido como de lunes a viernes, de 9 a 5, bueno, de 9 a 5 allá, de 9 a 6 acá, y todo eso que es en torno a lo que gira nuestra política hoy en día. Claro. En relación con eso, una de los atractivos, por decirlo así, atractivos teóricos de la idea de ingreso básico universal es que parece efectivamente generar un amplio consenso, o quizás si consenso es muy fuerte, un amplio apoyo de distintos sectores ideológicos en la sociedad, ¿no? O sea, hay grupos libertarios, por decirlo así, que están a favor de una idea de ingreso básico universal, hay socialistas que están a favor de la idea de un ingreso básico universal, hay grupos incluso de más conservadores, incluso algunos grupos de derecha que están a favor de ideas similares, o incluso de la idea de ingreso básico universal. Hasta el Papa Francisco creo que el año pasado, eh, dijo que quizás sería bueno Sí. explorar la idea de un ingreso básico universal. ¿Por qué crees tú que la idea esta idea genera este consenso? Al parecer, o sea, mi impresión, y dime si la comparte o no, es que parece que la idea de ingreso básico universal efectivamente se puede justificar desde distintos fundamentos normativos, ¿no? O sea, alguien que está preocupado por la libertad de las personas puede encontrar en el ingreso básico universal algo que permita efectivamente que las personas sean verdaderamente libres. Alguien que está preocupado por la igualdad también podría quizás Claro. encontrar en la idea de ingreso básico universal apoyo, etcétera, ¿no? ¿Tú lo ves así también? ¿O crees que quizás esto no es Sí. tan ecuménico como lo estoy pintando yo? Es una pregunta súper interesante porque yo como activista de la renta básica, como que no hay nada que me guste más que ver que esta idea se convierta en sentido común. Y yo siempre que converso con la gente, independiente de sus colores políticos, y la gran mayoría de la gente no se siente ni de derecha ni de izquierda, es como, esas son categorías que a veces nosotras y nosotros en la academia nos metemos, pero en general no son tan generales. Sí siento que hay una sensación de que hay una larga historia y una larga experiencia de probar otras formas de política social y de cómo solucionar la pobreza o de enfrentar la desigualdad que han fracasado estrepitosamente. Y yo creo que ese conocimiento como personal, biográfico, esa experiencia histórica de ver que no importa lo que hagamos, si es que seguimos bajo la lógica de la condicionalidad y de esta como meritocracia, como que no estamos saliendo de ahí, estamos hace muchas décadas ya experimentando como una erosión de nuestro contrato social, una sensación de abuso y de vulnerabilidad que es muy fuerte y que esta política, obviamente la renta básica universal no es la panacea, pero sí puede atacar muchas de esas cosas, sobre todo por la sensación de trato injusto del Estado. Yo creo que el año pasado fue súper revelable en ese sentido, cuando se comenzaron a anunciar las políticas de ayuda en el contexto del coronavirus, pasaba que por cada una persona que era beneficiaria de estas políticas, de estas transferencias, habían 10 que eran como, pucha, yo no califico, según mi ficha yo soy millonaria, pucha, yo no gano ni uno, pero como estoy inscrita en ISAPRE, entonces no soy vulnerable, no cumplo con los indicadores, y al final es súper decidor que la única política relativamente universal, o que se sintió como universal, fue el retiro de los fondos de pensiones, porque era algo que se sentía que era igualitario para todas las personas, a pesar de las consecuencias muy malas que puede tener, que es súper cuestionable también como política social, pero creo que eso muestra como una erosión y un agote de esta idea de que uno tiene que estar como mendigando, de que uno es un suplicante frente al Estado y que tiene que mostrar que es un signo de incapacidad. Yo creo que eso es algo que está muy latente y que hace que las personas reciban en general de buena manera esta idea, como y además que somos una sociedad también tan como enferma del empleo, tantas personas que trabajan
3 trabajos part-time y aún así no les alcanza para pagar sus deudas. O sea, yo creo que vemos que ya estamos absolutamente reventados y reventadas por el sistema. Pero lo otro que te iba a decir es algo que el cientista social Daniel Raventós, que es un defensor de la renta básica muy conocido de España, siempre dice que creo que hay que tener ojo cuando hablamos de estos consensos de izquierda y de derecha, es que yo creo que parte de ese consenso es un falso consenso. Y acá voy a volver con lo que partí y a corregirme a mí misma, porque por lo menos para mí, y siento yo para una gran parte de que no somos defensoras y defensores de la renta básica, la renta básica universal es una política, es una transferencia monetaria, universal, incondicional, individual, todo lo que ya dije, pero también tiene que ser entendida en el contexto de un cierto, voy a decir estado de bienestar, pero también lo podríamos pensar en una comunidad política, no necesariamente a través del Estado, pero como parte de una comunidad política que es amplia en sus prestaciones, no un Estado o una comunidad que retrocede en sus prestaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que algunas personas, sobre todo desde el ala más libertaria de derecha, si le queremos llamar así, ve la renta básica universal en sus positivas características de que no depende, por ejemplo, de mucho de la burocracia, de que no depende de este control del Estado que se ve con tanta hostilidad, ve eso como una excusa para decir, perfecto, entonces vamos a dar una renta básica universal y vamos a quitar y a recoger el Estado en todas sus prestaciones sociales. Eso es una trampa muy peligrosa. Para mí por lo menos una renta básica universal tiene que ser una renta básica universal que se inserte en una transformación de las comunidades políticas avanzando en el ámbito de la incondicionalidad. O sea, esto no puede significar que una vez que implementemos una renta básica universal yo me vea con menos derechos que antes. Esta es una ampliación del campo de los derechos sociales, no una disminución. No puede ser usada para decir, entonces ahora vamos a tener solamente salud privada, educación privada, no sé, vamos a eliminar los subsidios al transporte rural, yo acá que lo ocupo puerto. Eso no se puede. Todas las cosas que se justifiquen en su prestación tienen que mantenerse. Ahora, eso no quiere decir, que también es importante, que no haya cosas que se vayan a eliminar, o sea, cuando tengamos una renta básica universal. Si es que llegáramos a implementar una renta básica universal, habrían algunas transferencias, como esta que yo te comentaba, el subsidio único familiar, que al ser transferencias monetarias directas, podrían subsumirse dentro de la renta básica universal. Entonces la persona que antes recibía 30.000 pesos por el subsidio único ahora va a recibir, no sé, los 100.000 o 200.000 pesos de la renta básica y ya está. O sea, como hay ciertas como sobreposiciones, pero no son todas, no son completas. Entonces ahí yo creo que se desenreda un poco este supuesto acuerdo tan amplio. O sea, yo creo que cuando veamos también a los sectores más quizás contrarios a esta extensión de las prestaciones, abrirse a la posibilidad de que esto sea un acompañamiento a un fortalecimiento de nuestras comunidades políticas y no un empequeñecimiento, ahí yo creo que vamos a estar más de acuerdo, pero yo no veo que eso esté pasando todavía. O sea, tú ves entonces un estado de bienestar como, no como opuesto a la idea de ingreso básico universal, sino que más bien como un Claro. complemento, ¿no? ¿Tú llegarías a decir que son mutuamente necesarios, que Sí, se totalmente. necesitan uno a otro? Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que viene de los mismos principios, viene de los mismos principios. Y de hecho acá es importante, creo yo, como volver a un poco la historia, sobre todo en la filosofía y en la teoría política, de la idea de una renta o un ingreso básico universal. Porque esto no es algo que nació ahora. Esto es algo que viene estando presente en los escritos más clásicos y que consideramos más fundacionales de nuestra tradición de filosofía política, o de la así llamada tradición de la filosofía política occidental. O sea, yo ayer estaba revisando desde Tomás Moro en su libro Utopía, que él hablaba de la necesidad de garantizar a cada persona los medios para su subsistencia. Y después tenemos varios filósofos importantes como Thomas Paine o Thomas Spencer en Estados Unidos, en Inglaterra, que hablaban, por ejemplo, de crear dividendos sociales, en la cual, no sé, cada comunidad debería tener un fondo en la cual se repartiera de forma igual a todas las habitantes y las y los habitantes de ese territorio. Entonces, o incluso Montesquieu también lo planteaba, en esta idea de que el Estado le debe a sus ciudadanos la seguridad de su subsistencia.
y esa seguridad de su subsistencia es un piso mínimo para que la democracia tenga sentido. Y acá es el lado como más político de la renta básica, que no siempre se considera mucho, hablamos mucho de la parte económica, pero ¿cuál es el precio a nivel de nuestras democracias, de la calidad de nuestras democracias, de que tengamos a gran parte de la población viviendo en tal estado de vulnerabilidad que el ejercicio de la democracia se vuelve muy difícil? Muy difícil. Tenemos comunidades políticas muy poco cohesionadas, muy poco incapaces de conversar porque la presión, la esclavitud que tenemos de nuevo este sistema económico sin el cual no podemos vivir, literalmente, nos impide poder tener un diálogo entre iguales. Entonces, también ahí hay un diálogo, hay un argumento, incluso desde la filosofía liberal más clásica, de que quien ostente el poder dentro de una comunidad política le debe a sus ciudadanas y ciudadanos poder garantizar y organizar esta subsistencia mínima común que tiene que ser siempre incondicional y universal. Es la única forma porque viene de tu misma pertenencia a esa comunidad. Es lo único que tienes que hacer, no tienes que mostrar nada más, no tienes que dar ninguna otra prueba de tu merecimiento. Perfecto. Una persona que quizás, supongamos que una persona que está de acuerdo con el ingreso básico universal y está de acuerdo con el estado de bienestar, podría pensar, todo esto suena fantástico, ¿no? Que el Estado nos otorgue eh, eh, derechos sociales, digamos, garantizados, una buena educación, buena salud, todo esto es una demanda democrática además que nos garantice una vida digna, todo esto suena fantástico, pero ¿cómo se financia? ¿No? ¿De dónde se saca la plata para hacer todo esto? Pareciera que la escasez, ¿no? No aparece dentro del discurso del ingreso básico universal. Esta es la objeción que mucha gente no hace a la idea de ingreso básico universal. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen la preocupación por cómo se financia esto? Sí. Bueno, que pensar de esa manera respecto a lo que puede o no puede hacer el Estado también es signo de nuestra época, totalmente. O sea, estamos acostumbrados a estar siempre, cuando sea que sea algo que amplíe los beneficios sociales y redistribuya riqueza, sacamos la calculadora y el cuentagotas, pero cuando pensamos en financiar las guerras, nadie nunca se pregunta, oye, ¿cómo tenemos plata para irnos a la guerra? Como que eso nadie se pregunta esas cosas. Acá en Chile, por suerte, no nos hemos ido a guerra con nadie últimamente, pero tenemos No, por también suerte. inversión en armamento militar que el Estado ocupa contra sus propios ciudadanos y eso nadie nunca ha preguntado si tenemos plata para financiar eso. Eso como punto de partida, es importante pensar por qué tenemos ese pensamiento cuando pensamos en lo que como sociedad podemos hacer para nosotras y nosotros mismos. Al final es eso. Y es bueno, varias cosas. Primero, como ya decía, que una renta básica universal requiere una cirugía profunda, un rearmamiento del Estado de bienestar, o como le queramos llamar, y eso también significa una reforma profunda a su estructura fiscal. O sea, una reforma tributaria, sí, una reforma bueno, elimine los miles de formas de evasión y elusión de impuestos que en Chile son rampantes. Si es que vemos los gráficos de distribución de ingresos y aún más los gráficos de redistribución de riqueza, vamos a ver que el 10% concentra una cantidad de riqueza que hemos producido como sociedad que es inmoral, o sea, es absolutamente dejamos chicos a todos los países famosos por desigualdad de riqueza, o sea, es una cosa de verdad impresionante. Entonces, riqueza tenemos. Lo que pasa es que hemos permitido que esa riqueza se concentre en las manos de unos pocos y unas pocas, a costa del empobrecimiento de las mayorías. Entonces, la pregunta verdaderamente es, ¿somos capaces de ponernos de acuerdo para tomar esa gran riqueza concentrada en el 1% y en el 10% y redistribuirla de manera más democrática? Porque Chile sí es una sociedad muy rica, es una sociedad muy rica que además deja que mucha de esa riqueza se vaya fuera de sus fronteras. Entonces, si detenemos todas estas fugas, ya tenemos un piso bastante serio para ir conversando de cómo esto se puede financiar, y podemos también ser más creativas y creativos y poder pensar en otros fondos de inversión, por ejemplo, un fondo de inversión que financie la transición energética verde que necesitamos y que de esos dividendos se pueda también pagar una renta básica universal. Y también se pueden pensar políticas monetarias, y acá como que es cosa de ponernos creativos, porque hay muchos instrumentos también de política monetaria que nunca hemos considerado. Y yo para el caso de Chile no sabría darte más detalle, pero por ejemplo me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra conversando de estos temas, hubo mucho esta idea de financiar una renta básica universal a la forma del
quantitative easing, como esta idea de que en vez de que el Estado inyecte dinero en el mercado a través de los bancos, que lo haga directamente dándoselo a las personas en la forma de una renta básica universal. O sea, como saltémonos los bancos, y si necesitamos estimular los mercados para que se dinamicen, bueno, démosle esa plata a la gente si queremos que la gente haga eso, ¿por qué tenemos que dárselo a los bancos que después la prestan a tasas de interés usureras a las personas? Como hay toda una escuela también que defiende esas formas de hacer política monetaria que, insisto, no es nada familiar, y es verdad que esto es una innovación bien radical y bien profunda, pero herramientas hay, herramientas que han venido pensándose por años, que tampoco partieron pensándose ayer. Entonces, es cosa de salirnos un poco de este margen, o sea, de esta forma incrementalista de hacer política en la cual tenemos una cancha súper, súper limitada y muy poquitos recursos que tenemos que mover de un lado para otro, como de vestir a un santo para vestir a otro, y pensar en salirnos un poco de eso, porque claramente no está dando resultados. Y lo último que quería decir respecto a esto es que, ya que lo planteé como un derecho humano emergente, creo que es bueno hacer la reflexión que siempre hace Pablo Llanes, que también defensor de la renta básica mexicano, que ha estado en muchos paneles de la red latinoamericana por la renta básica con nosotras, y él siempre dice como, bueno, si en México nos hubiéramos puesto a costear lo que significaba garantizar el derecho a la educación primaria a todas las mexicanas y mexicanos, en el momento que México lo hizo, si hubiéramos presupuestado, costeado eso, no lo habríamos aprobado, porque nos habríamos dado cuenta que el Estado mexicano no podía financiar una educación para todas las personas. Y aún así lo hicimos, porque entendíamos, teníamos la convicción de que era un deber del Estado entregarle educación a sus ciudadanas y ciudadanos. Quizás en el momento que Chile también aprobó nuestra política de educación primaria obligatoria, no lo podíamos costear. Y bueno, de ahí nos pusimos, fue un esfuerzo colectivo, como sociedad nos pusimos de acuerdo y encontramos la forma de avanzar hacia ello. No fue perfecta, obviamente, se demoró muchos años en tener la cobertura, la amplia cobertura que tenemos hoy. Obviamente se ha ido perfeccionando en el camino, pero teníamos una meta, teníamos un principio bajo el cual actuar. Entonces podemos hacerlo también ahora, como pensar en un plan de implementación, por ejemplo, de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, en la cual podamos ir avanzando, quizás desde algunas regiones hacia el resto del país. Hay muchas opciones, entonces eso también ayuda a aterrizar un poco la pregunta del financiamiento. No es necesario saber y tener en el bolsillo todos los recursos teóricos mañana para subirse a bordo de esta idea, sino que estar dispuesto a hacer un plan más o menos serio de aquí a un horizonte mediano plazo en el cual ese sea el punto de llegada finalmente. Perfecto. Una pregunta relacionada quizás a esto, ¿no? Al tema del financiamiento, es la siguiente. Cuando se habla de ingreso básico universal, y tú algo dijiste previamente a esto, que había discusión, el término básico, ¿a qué se refiere? Es una especie de ingreso mínimo garantizado incluso a los que no trabajan? ¿O es más que un ingreso mínimo? ¿Es un ingreso digno? ¿Es un ingreso suficiente para vivir sin trabajar toda la vida? ¿Cuál es cuál es cómo se especifica ese criterio de básico? Porque obviamente, cómo se especifique Sí, es que bueno, va a no sé. tener también, o quizás dependa del financiamiento posible, ¿no? Sí, ahí yo creo que, bueno, es que mira, toda esta discusión, en verdad, yo creo que lo que nos falta mucho a nosotras y a nosotros como defensores y defensoras de la renta básica es que esto sea una conversación social y colectiva, porque esto no, el número correcto no, o el número adecuado no va a salir de lo que yo o un grupo de sociólogas nos podamos sentar a pensar y discutir, porque como dices tú, o sea, existen ciertos parámetros como casos límites. Por ejemplo, si tú me dices, ya, vamos a tener una renta básica universal de 10.000 pesos por habitante, pucha, no, pues eso no es básico en ningún sentido, eso no tendría ningún impacto como los que esperamos que sea una renta básica. Si me dices que sería de 1 millón de pesos, también te diría, bueno, quizás eso es más que básico, quizás eso sería contraproducente en lo que nos costaría llegar a ese número. Entonces, bueno, el número está algo ahí, o sea, sabemos que hay un rango. Y lo que decimos, y a mí me gusta pensar, es que tiene que ser una renta que te permita suplir lo básico viviendo de forma austera y sencilla, o sea, algo que te permita pagar tus cuentas y comprar comida y bien, o sea, sin grandes lujos, esto sabiendo, por ejemplo, también que si es que seguimos avanzando en un estado de bienestar,
no va a pasar lo que pasa ahora de que mucha gente gasta la mitad de sus ingresos en medicamentos o en cosas que no deberían gastarse, por ejemplo. Entonces, yo siempre lo he pensado en Chile como algo quizás similar a la línea de la pobreza o al sueldo mínimo, quizás un poco menos del sueldo mínimo, no sé. No tiene que ser, yo siento, no tiene que ser tanto como el sueldo mínimo para que tenga un impacto. Porque yo me imagino, bueno, si es que es individual y pensamos en una familia ya de 3, 4 personas, incluso una renta básica universal de algo así como 250.000 pesos se convierte en un monto considerable cuando lo Claro. juntas. Entonces, no, ni siquiera tendría que ser tan alto, creo yo. O sea, yo sacrificaría que no tuviera que ser tan ambicioso en su monto para que pudiera existir. O sea, yo creo que incluso con un monto modesto podría hacer una diferencia, pero insisto, como no quiero como dar receta o decir como este es el monto que tenemos que aspirar, porque no tiene sentido. O sea, es exactamente lo que tú dices, como cuánto es el mínimo que necesitamos. Es algo que queda súper a la discusión y que yo espero es una discusión que pensemos a tener cada vez más. Perfecto. Vamos ahora, si te parece, a repasar quizás algunas objeciones típicas a la idea de ingreso básico universal. Una primera objeción, quizás que es más bien económica, que a veces se hace, es que un ingreso básico universal sería ineficiente en dos sentidos distintos, ¿no? Uno, que ya conversamos un poco, que sería un desincentivo al trabajo, por tanto habría menos recursos en la sociedad, a fin de cuentas. Y el otro sentido de ineficiente es que supondría asignarle recursos adicionales a quienes ya tienen, precisamente por su carácter de universal, ¿no? En el fondo, tengo mucha plata, Mm, ahora el Estado me estaría dando más plata aún porque sí, ¿no? Por existir. Eh, claro. qué respuesta darías tú a ese tipo de objeciones? Ya, mira, solo para repasar un poco, voy a partir por la segunda porque eso es importante y acá yo siempre me acuerdo como de todas las objeciones y también y la mucha resistencia que genera en una sociedad en la cual nos hemos dicho tanto a nosotras y nosotros como la meritocracia, tenemos como que nos decimos mucho ese mito a nosotros mismos. Me acuerdo cuando pedíamos por educación pública gratuita y de calidad, habían personas que nos decían, no, pero la educación no debería ser gratuita para quienes pueden pagarla. Entonces ahí estábamos en el eterno Sí, como ir y venir de como los beneficios de que la educación sea pública para todas y todo, y las personas que nos decían, no, pero si yo lo puedo pagar, así como yo lo quiero pagar, déjenme pagarlo. Entonces así como ya estas cosas medias dramáticas. Y yo creo como, mira, yo siempre digo, si es que alguien de verdad le va a causar tanto dilema moral recibir su renta básica universal, bueno, me imagino que encontrará la forma de donarla a alguna causa que encuentre buena, o sea, bueno, alguna solución individual irá a encontrar. Pero más allá de eso, tiene todo que ver con este rearmado de la estructura impositiva y la estructura fiscal del Estado. O sea, si la persona que gana... si vamos a dar una renta básica de 10 a una persona que gana 100, esa persona que gana 100 en su contribución a través de impuestos debería dar 30 o 40. Entonces, igual, al final, lo que se le devuelve en forma de una renta básica universal es menos que lo que esa persona está contribuyendo al fondo común que hace posible que la renta básica universal exista. Entonces, si es que uno lo hace así, si uno lo hace de manera progresiva, en verdad esa entrega, esa transferencia de recursos sería aparente, porque tú estarías contribuyendo mucho más, ya que tienes una gran riqueza, estarías contribuyendo mucho más a que otras personas puedan recibirla. Y esto es súper importante porque, y también tiene que ver con el tema de las ineficiencias, porque tener una estructura universal que funcione así es mucho mejor que esperar a que, porque ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que hoy día tiene una muy buena situación económica y el día de mañana pasa cualquier cosa y está en una situación en la cual sí le vendría bien una renta básica universal? Bueno, en todos los mecanismos que tenemos ahora, eso nunca es automático, siempre tienes que esperar un tiempo. Muchas veces tienes que postular, en algunos casos queda afuera, en otros casos es una política que es parcial o que es temporal. En cambio, en esta situación,
tú siempre tienes eso, independiente que uno suba o baje en otras cosas, siempre tienes la renta básica universal. Entonces también es una forma de eliminar la muchísima burocracia que se encarga de estar monitoreando qué persona tiene que recibirlo. Y bueno, el año pasado ya vimos todos los desastres que hubo con esto de el bono de la clase media, que la gente que no era de clase media lo pedía, y que el sistema se lo aprobaba igual porque no había forma de determinar, el sistema no sabía cómo determinar si tú eras merecedor o no de ese bono. Entonces, determinar quiénes son beneficiarios de las transferencias es súper, súper complejo, gasta mucha energía, mucho tiempo, bueno, y mucho dinero del Estado también. Entonces, poder ahorrarnos eso también es, un gasto, es una ganancia en términos de eficiencia, si es que lo queremos ver así, tremendo. Y, ay, ¿cuál era la primera que me dijiste de la eficiencia? Ya se No, me olvidó. No sé si lo ya lo del respondí. desincentivo al trabajo, ¿no? Que era un desincentivo al Ah, trabajo, sí, bueno, pero es pero que ya eso hablamos de es eso, porque ¿no? es que tenemos que superar. Sí, Mira, sí, es que el paradigma productivista en el que estamos nos está matando. O sea, en esto hay que decirlo con mucha seriedad, como es poco realista pensar que podemos seguir basados y viviendo en una economía que depende del crecimiento infinito hacia el futuro para su estabilidad. O sea, es una bomba de tiempo. Como en qué momento se nos ocurrió que era buena idea de que nuestra economía política depende de que la economía esté creciendo un 3% anualmente para siempre. O sea, es una locura, es una locura. O sea, la economía se expande, las demandas de recursos y de cosas que muchas veces no necesitamos, se expande y el planeta sigue siendo uno y que se está de verdad muriendo, literalmente estamos matando la vida en la Tierra. Entonces, si es que no es ahora que logramos pensar en otro paradigma de economía política, no lo vamos a hacer. O sea, este es el momento de la transición civilizatoria. Así que, para que nos tomemos en serio eso, no podemos seguir con esos supuestos en cómo pensamos, en qué principios basamos la integración social, como no da, ya no da. perfecto. Bueno, hay varias objeciones más que se podrían hacer, pero en honor al tiempo y porque además quiero tocar el tema constitucional al final, quisiera quizás plantearte una última objeción que es más que económica, ética, que algunas personas podrían tener a la idea de ingreso básico universal, que es la siguiente, ¿no? La idea es una objeción al requisito de que sea incondicional. Es decir, que requiere la idea de ingreso básico universal, no solo no requiere que los que lo reciben trabajen, sino que ni siquiera requiere que deban tener la disposición a trabajar, ¿no? Entonces, esto parece, por un lado, quizás alguien desde una ética perfeccionista podría decir, mira, el impuesto básico universal fomentaría ciertos vicios en la sociedad, especialmente la flojera, ¿no? Esto sería fomentar la flojera y no queremos una sociedad en la que la flojera sea premiada, ¿no? Pero quizás, si alguien no quiere tomar la versión perfeccionista de la objeción, quizás una variante más liberal de la objeción sería decir algo así como que esto atenta contra nuestro sentido de justicia, ¿no? Que parece injusto que el que puede trabajar termine viviendo del trabajo de otros, ¿no? Y parece que hay como una intuición entre todos nosotros que esto exige cierta reciprocidad, ¿no? Incluso algunas personas que están a favor del ingreso básico universal también históricamente han estado a favor de que existe el deber universal a trabajar, ¿no? Incluso esto viene de antiguo, ¿no? Hasta San Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces, esto parece como captar una Sí, intuición moral muy fuerte, y la idea de ingreso básico universal estaría al menos en tensión con este sentido de justicia. Eh, ¿Cuál es tu impresión respecto de este tipo de objeciones? ¿Cómo lo ves tú? sí. Sí, Sí, muy, muy interesante porque sí siento que a veces estás indicando a un sentir que es muy propio de nuestra tradición, que también viene mucho del cristianismo, ¿verdad? Esta idea de que tenemos una relación intrínseca con el trabajo que es como de adversidad, o sea, es una relación como el trabajo es, bueno, como de sufrimiento, una relación laboriosa, una relación difícil. Pero yo me digo, bueno, ya, si tenemos entonces esta idea de que todos nos debemos el trabajo y de que quien no trabaja no debería vivir de quien trabaja, bueno, si hay una sociedad en la cual estamos precisamente violando sus principios en nuestra sociedad de dos maneras, o sea, las personas hoy día que más ganan y las personas que más disfrutan del tiempo libre, de la capacidad de cultivarse, de la capacidad de disfrutar las artes, no sé, la filosofía, la poesía, son muchas veces personas que no trabajan y son personas que son propietarios y propietarias y que viven de las rentas y que viven del trabajo de otras personas. Les llaman muchas veces
en jerga marxista, las personas que son los dueños, las dueñas de los medios de producción. Y que por lo tanto, una de las grandes gracias de estar en esa posición es que no tienes que trabajar porque otras personas trabajan para ti. Y bueno, y cuánto también de la sociedad, muchas personas viven de hecho en las espaldas del trabajo que hacemos las mujeres, trabajo reproductivo que también no existe y que de hecho hace posible todas las otras formas de trabajo y que sin embargo permanece completamente invisibilizada. Entonces ya tenemos una sociedad que hoy día está construida sobre esas dos desigualdades. Las desigualdades de que quienes no trabajan explotan y viven de quienes ya trabajan y que muchas veces la sociedad entera vive del trabajo de las mujeres. En unas sociedades se compensa más que en otra, pero en muchas existe esta economía negra del trabajo de los cuidados que ni siquiera se considera como tal, ni siquiera se valora. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto mejor o qué tanto peor estaríamos en una sociedad con una renta básica universal? Y mi sospecha es que estaríamos, al estar en un pie de igualdad, podríamos romper estas dos barreras que hay de desigualdad en estas formas de explotación y podríamos avanzar a una sociedad más libre. Habiendo dicho eso, es como muy incansable y no sé, en los documentales y en todas las investigaciones que se han hecho de políticas de personas que han recibido transferencias no condicionadas, es que esas personas siguen trabajando. Cuando ya estaban empleadas, por ejemplo, personas que tenían una profesión, que tenían un negocio, esas personas siguen con sus trabajos, porque acá yo creo que siempre es bueno preguntarle a las personas que tengan esas ansiedades como si ellas mismas dejarían de hacer lo que hacen y estarían el resto de su vida como echaban en la cama viendo Netflix si es que tuvieran la existencia asegurada. Y yo sospecho que no, yo sospecho que mucha gente no vive así, incluso la gente que tiene la existencia asegurada hace cosas con su vida y quizás se dedique, no sé, a escribir cómics o se dedique a un deporte o se dedique a ser voluntario en su comunidad, a plantar árboles, o sea, quizás se van a dedicar a muchas cosas que, de nuevo, no van a aparecer en los libros que registren el Producto Interno Bruto, pero son cosas que los van a hacer felices a ellos, o van a hacer felices a su comunidad, o en el peor de los casos, no le van a hacer daño a nadie, que igual es algo bueno. Entonces, como salirnos un poco de esta idea de que los seres humanos necesitamos estar como con el látigo y la zanahoria para vivir vidas significativas, o sea, y acá también hablo como antropóloga, tenemos un deseo muy natural de ser significativos en las vidas de otras personas, de otros seres vivos. A veces pensamos que ese deseo de ser significativo se traduce solamente en el empleo, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Y de vivir eso quizás en una comunidad más grande, más reducida, de quizás dedicarme al empleo en algún periodo de mi vida y después en otro periodo de mi vida no, dedicarme a subir montañas. Y eso también está bien y también es parte del ser humano. Y ojalá que las personas que puedan decidir en un momento de su vida dedicarse a escalar montañas puedan ser todas las personas, no solamente las personas ricas. ¿Qué es lo que pasa hoy día, verdad? O sea, quienes sienten que pueden perseguir estas actividades que son como la expresión máxima del espíritu humano, que muchas veces son no productivas como tal, son solamente quienes pueden permitírselo. Entonces, esto ampliaría ese campo de posibilidades del humano y nos sacaría de esas barreras que tenemos en base a las desigualdades que tenemos hoy. Perfecto. Última pregunta para ir cerrando. Y que, bueno, dado que el canal se llama Ideas Constituyentes, quizá viene de cajón la pregunta, ¿no? La relación entre el ingreso básico universal y la nueva constitución. ¿A ti te parece una buena idea incluir un derecho a un ingreso básico universal en la constitución o no? Ya, acá tengo que jugar una carta de mantenerme como, ¿cómo se dice? Como agnóstica, porque, bueno, es que lo hemos conversado mucho en la red, y acá tengo que hacer referencia a mis compañeras y compañeros de la red de Ingreso Básico Universal de Chile, porque obviamente, bueno, nosotras nos juntamos el año pasado en torno al proceso de la pandemia, pero también pensando en el proceso constituyente. Entonces, esta pregunta la hemos tenido presente desde el principio y tenemos la suerte de contar con destacadas abogadas y abogados que han estudiado el tema y tenemos distintas posturas, o sea, hay personas que dicen, yo ya tengo redactado cómo tiene que ir la renta básica universal en la Constitución, y otras personas que dicen, quizás sería mejor que eso sea materia de ley posterior. Ahora, en ambos casos, más allá de que si quede escrito o no quede escrito, que ahí hay una diferencia técnica, y por ejemplo, una pequeña digresión, yo siempre doy el caso de lo que pasó en Brasil como para tener un poco una precaución respecto a los límites de lo legal, cuando las discusiones no están tan avanzadas o no hemos hecho procesos de reflexión colectiva, que es que en Brasil, me parece fue el año 2002, se aprobó por ley la renta básica universal. La renta básica universal ya existe en Brasil por ley.
Lo que pasa es que muchas personas no lo saben porque no se ha implementado. No se ha logrado avanzar e implementar porque se ha convertido en una ley que está sujeta a lo que maneje presupuestariamente el Ejecutivo. Entonces la letra está ahí, pero es letra muerta. Ya, eso es muy peligroso que pase. O sea, yo consideraría un fracaso de que lográramos escribirla en la Constitución, lográramos escribir algo así como la renta básica universal y que después quedar ahí por siempre o por mucho tiempo sin que tenga como tracción. Entonces yo creo que es más importante centrarse en instalar en este proceso, que recordemos es un proceso constituyente, no solamente porque se escribe un texto constitucional, sino que también porque estamos en un proceso de reconstitución del poder político, eso es muy importante, o sea, la discusión que tengamos este año va a ser mucho, mucho más importante para la estabilidad de nuestra democracia que lo que queda escrito en el texto. Yo creo que eso es un aprendizaje que hemos tenido, Sí. sobre todo de procesos constituyentes latinoamericanos. Entonces, en ese proceso constituyente a mí me interesa que esté la renta básica universal, precisamente para que conversemos cosas como las que hemos hablado hoy. Por ejemplo, vamos a tener de nuevo un sistema de protección social, vamos a tener de nuevo políticas sociales que sean empleocéntricas, que sean androcéntricas, que por ejemplo no reconozcan el trabajo reproductivo o el trabajo de cuidados, que ha sido una bandera en camino y las que van a ser más fácil el día de mañana que simplemente una renta básica universal. Entonces hay que tener como todas estas cosas en mente para decidir si queda o no queda escrita, pero de todas formas lo importante es esto, es la discusión. Y en eso hemos estado intentando trabajar con la red, nos estamos coordinando con las candidaturas que estén interesadas en este tema. Dejo también el mensaje si hay alguien que nos esté escuchando y le interese sumarlo en su programa o su campaña, por favor escríbanos al correo de la red. Tenemos mucho material y tenemos muchas ganas también de que esto se vuelva una discusión, porque creemos que ahora es como una oportunidad histórica demasiado imperdible en la que esto debería estar presente. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo y por esta interesante conversación. Y bueno, la verdad es que me imagino, espero que nuestros auditores también hayan aprendido bastante. En mi caso, yo aprendí mucho también de la conversación de hoy día. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín.